del ser humano. Nos vamos yendo. Confía, confía. Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Todos los compañeros de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia por aceptar nuestra invitación al acercarnos desde el directivo a todos ustedes para socializar información que es relevante. En específico, hoy vamos a trabajar el programa de salud mental, las diferentes herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones laborales. Tendremos entonces una generalidad de lo que es el programa de salud para el alma y en específico esas herramientas que ustedes con sus compañeros puedan practicar, porque este debe ser un espacio de armonía, de felicidad, porque hace parte de nuestra vida. Trabajar en la gobernación de Antioquia es un orgullo y sabemos, estamos convencidos que socializar y desarrollar estas habilidades que los compañeros psicólogos nos van a transferir ahora, además que ustedes pueden hacer las diferentes preguntas por el chat, va a ser una mejora continua como la que venimos adelantando en todo el ambiente laboral de la Secretaría. Gracias a todos por hacer parte de una mejor salud para el departamento de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días para todos y todas las personas que se conectan a este espacio. Mi nombre es Angie Pérez, soy psicóloga, asesora departamental del Programa de Salud para el Alma. También nos acompaña mi compañera Birley Borja, también psicóloga y asesora departamental del Programa de Salud para el Alma. Agradecemos este espacio a la doctora Ligia Amparo por pensarse precisamente la salud mental en el entorno laboral. La idea es que hoy podamos conversar un poco en torno a por qué es importante también el proceso de trabajo en cada uno de los seres humanos, qué herramientas nos permiten tener mejor salud mental en nuestro entorno laboral, qué elementos pueden generarnos riesgos o incluso afectaciones a lo largo
de la vida en todos nuestros procesos de trabajo. Entonces les invitamos a que si tienen alguna pregunta, comentario, puedan irla haciendo en la cajita de preguntas que está allí dispuesta para ellos y podamos estar interactuando. Si bien nosotros vamos a entablar aquí un diálogo inicial, pues ustedes son los actores más importantes en este espacio. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se van conectando y que nos acompañan el día de hoy. Virley, buen día, ¿cómo estás? ¿Quieres dar un saludito? Muy buenos días. Sí, mi nombre es Virley Borham, soy asesora y hago parte del programa bandera del señor gobernador Salud para el Alma. Bueno, Angie, para que entremos en contexto con relación a este tema tan importante que es salud mental en el entorno laboral, ¿qué posibilita el ejercicio del trabajo, del entorno laboral en la vida del ser humano? Hablemos un poco como sobre ese contexto, de esa generalidad, sobre ese ejercicio de nosotros laboral y cómo eso influye en nuestra vida. Claro que sí. Es importante pensarnos que, como lo han dicho varios autores y pensadores de la salud mental, el trabajo y el amor son pilares fundamentales en el cuidado de la vida, en el bienestar, en la salud mental. Tener trabajo, tener estabilidad laboral, poder sentirme útil, poder tener reconocimiento y valía desde mi rol, desde mis labores, desde mis acciones con el otro y para el otro, también genera un estado de bienestar, también genera armonía para mi vida. No tenerlo, o tener, por ejemplo, un proceso de inestabilidad laboral, pues por el contrario puede generar serias afectaciones en mi bienestar y en mi calidad de vida. Entonces, hay que partir de ese contexto, no solamente es el trabajo por un asunto de reconocimiento económico o de retribución económica, es más el trabajo también desde el poder sentirme útil, desde el poder también aportar a la construcción de mi sociedad, desde el poder también fortalecer mis capacidades y herramientas, e ir escalando, digamos, ciertos retos que la vida nos va poniendo en el entorno laboral. El trabajo, en la labor, digamos, el sentirme allí reconocido por esos otros, también van a ser factores esenciales para poder hablar de bienestar. Entonces, también no podemos dejar de lado el hecho de que entender la salud mental nos invita a pensarnos desde un enfoque de determinantes sociales de la salud y allí la garantía o el derecho al trabajo, el derecho a poder también, digamos, solventar mi vida, mis necesidades básicas desde unas retribuciones que recibo en esa labor, pues va a tener también un impacto directo en mi salud o por el contrario puede ponerme en riesgo frente a la enfermedad. Además de que también nos influye mucho desde el crecimiento personal, desde el crecimiento laboral, eso nos contribuye a que podamos desempeñar también las labores a nivel pues de el entorno laboral con más motivación, con mejor dinamismo, creatividad, innovación, poder, como decías ahorita, potencializar esas habilidades también socioemocionales, esas habilidades sociales, esas competencias laborales, fortalecernos también no solamente en el campo personal, sino también en el campo profesional, ¿cierto? Porque el entorno laboral bien nos ayuda a potencializar y a desarrollar esas habilidades y nos permite también sentirnos, también viene un tema de autoestima, ¿cierto? De autoconocimiento, de seguridad. Entonces, al potencializarnos nos permite sentirnos más seguros, poder contribuir mejor, no solamente al entorno laboral, sino también personal. Totalmente. Incluso por eso, para Salud para el Alma, el entorno laboral es un eje fundamental a trabajar y acompañar. Ahí quiero dar pues como una pequeña introducción también del programa para que no se nos pierda de vista, y es que recordar que el programa de Salud para el Alma es el programa bandera de nuestro gobernador de Antioquia. También nuestra secretaria de Salud departamental, la doctora Ligia Amparo, le ha puesto el alma a esta apuesta porque entendemos que es necesario ver el bienestar de nuestros antioqueños, el bienestar de nuestras comunidades de una forma integral. Y ese verlo de una forma integral nos invita entonces a generar acciones en todos los espacios o entornos de la vida donde nos relacionamos. Recordemos que los entornos son precisamente
esos espacios, esas relaciones, esos grupos sociales también, donde transcurre la vida misma y donde vamos también pasando todos los momentos de nuestra vida. Entonces ahí tenemos entorno familiar, comunitario, entorno educativo o escolar, y hay uno fundamental que será entonces el laboral. Desde Salud para el Alma, ¿qué estrategias nos pensamos para el entorno laboral? Ya vamos a irlas ampliando un poquito más en el espacio, pero estrategias centrales, por ejemplo, la implementación de zonas de orientación laboral, que nos permitan poner la salud mental como un eje central, como un eje transversal a todos los procesos, ¿cierto? Cuando hablemos también desde seguridad y salud en el trabajo, nuestro foco prioritario sea la promoción de la salud mental, la promoción del bienestar y también la promoción del cuidado de la vida. Entonces allí es clave para nosotros aportarle al entorno laboral, y será clave también seguir fortaleciendo estrategias relacionales para ello. Bueno, con relación a eso, entonces, ¿por qué es importante hablar de salud mental en el entorno laboral específicamente? Porque si bien que sabemos o comprendemos, o acá lo podemos contextualizar, el entorno laboral nos ayuda desde varios enfoques y hace parte pues de los entornos, también se relaciona pues con los determinantes sociales, pero entonces, ¿por qué específicamente hablar de salud mental en el entorno laboral? Bueno, aquí hay algo importante, y es que la mayor parte de nuestra vida transcurre en este entorno, ¿cierto? Sobre todo cuando, digamos, llegamos a ese momento, a esa etapa de la vida donde empezamos a desempeñar nuestros roles de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que pasa la infancia, la adolescencia, que ahí el entorno educativo es clave y fundamental, pero llegamos a la juventud, la adultez, incluso la adultez mayor, y esos 3 momentos de la vida, o sea, estamos hablando que más de la mitad de nuestra vida transcurre es en el entorno laboral. En el entorno laboral tejemos relaciones significativas para nuestro proceso propio de vida. En el entorno laboral incluso formamos a veces nuestros hogares y familias, porque es allí donde logramos relacionarnos y conocer a nuestra pareja, a nuestro compañero o compañera de vida. Entonces, el entorno laboral es clave en más del 50% de nuestra vida, es donde más tiempo pasamos. Ahora, somos seres integrales y no podemos pensar que somos como fichitas sueltas, que yo puedo ser uno en el entorno laboral, pero entonces salgo de aquí y nada de aquí me va a afectar en mi entorno familiar, y en mi entorno familiar nada va a venir a afectarme en mi entorno comunitario. No, somos seres íntegros, y ese ser humano que va transitando en esos diferentes entornos es el mismo. Entonces también, cuando se presentan afectaciones en el entorno laboral, van a tener un impacto directo en esos otros entornos de vida, en esos otros, digamos, círculos relacionales que podemos tener. Entonces será fundamental cuidar la salud mental en el entorno laboral por esas ideas centrales. Lo primero es que es el entorno donde transcurre la mayor parte de nuestra vida, de nuestro día a día, que es el entorno donde también, como lo hablábamos ahorita, vamos a fortalecer herramientas y capacidades a nivel profesional y laboral, que tú ya lo nombrabas, también porque es el entorno que más, digamos, nos ocupa frente a responsabilidades, frente a metas, frente a logros. Y entonces, si no logramos generar bienestar allí, si no logramos generar unas condiciones adecuadas para el cuidado de la salud mental, esos logros, esas metas, esas responsabilidades van a tener un impacto bastante adverso para nuestra salud y nuestra vida en general, pues porque lo hablamos de una forma integral. Exacto. Y además porque eso también como lo mencionabas ahorita, influye también en los otros entornos, en la familia, con relación, por ejemplo, cuando hay estrés laboral, cuando hay cargas laborales, cuando hay angustias, cuando no se deja ni siquiera un espacio, como bien lo mencionas ahorita, para el cuidado de la vida. Es que el tema relacionado con la salud mental no es solamente la ausencia pues como de la enfermedad o de algún trastorno mental, ¿cierto? Sino que también compete otra serie de comportamientos, de sintomatología que podemos presentar, y en muchas ocasiones no lo hacemos de forma consciente, sino que nuestro cuerpo a nivel físico lo va manifestando de alguna otra manera. Totalmente. Bien sea con el agotamiento, dolores de cabeza, bien sea con dolores físicos, dolores de espalda, espasmos, entre otras situaciones a nivel
de salud física que se pueden presentar. Total, y hay otro asunto importante, Virle, y es el hecho de que también a nivel ya de nuestro Estado colombiano, pues también hay una normatividad que garantiza y que nos habla de que también es un derecho, ¿cierto? El tener bienestar y calidad de vida en mi entorno laboral. Entonces, también hay un asunto allí de cuidado del otro, que será clave y que es lo más central, cuidado de la vida, que debe ser transversal a todos los espacios, pero también desde la obligatoriedad, desde la normatividad, desde ese marco, digamos, ya más normativo. Hay unos asuntos que las diferentes empresas, las diferentes entidades donde desarrollamos nuestras acciones de trabajo deben de garantizar a ese empleado también para que, digamos, tenga mayor bienestar. De hecho, con relación a la normatividad, la ley 1616 lo nombra en su artículo 9, que habla o hace referencia a que las ARLs específicamente deben de desarrollar programas, planes o acciones, intervenciones con relación a la promoción y a la prevención de la salud mental, de los riesgos psicosociales y además de que deben de hacer un constante monitoreo para esos riesgos psicosociales que se presentan en el entorno laboral. Total, y ahí anudado, entonces tenemos una normatividad desde la salud mental, entonces ya Billy nos nombra pues como la normatividad madre que es la ley 1616, pero entonces también esa normatividad madre tiene unas hijitas que son las resoluciones 4886 y la resolución 089, que son las políticas nacionales, ¿cierto? Para la promoción de la salud mental, también para la prevención de riesgos asociados y del consumo de sustancias, y ahí es fundamental ese entorno laboral como un eje central precisamente para el cuidado de la vida, como un eje central para el cuidado de la salud mental. También entonces tenemos por un lado esta normatividad, pero por el otro lado, cuando nos pensamos ya desde la seguridad y salud en el trabajo, pues entonces la identificación de estos que tú nombrabas como riesgos psicosociales es una tarea fundamental que debe hacerse en todas las entidades y empresas. Y allí es muy bello porque precisamente la ley 1010 del 2006, o sea, ya es una ley, una normatividad, digamos, que tiene un buen tiempo de implementación en el territorio, nos habla como unos bienes jurídicos protegidos por esa ley y nos habla de que uno de esos bienes jurídicos protegidos por esa ley precisamente va a ser la honra y la salud mental de todos los trabajadores y la armonía, ¿cierto?, entre los mismos para poder, digamos, desarrollar sus acciones en el ambiente laboral y poder proteger unos de otros allí, pues como en cuanto a ese bienestar. Entonces también hay una ley que protege, y eso es muy valioso, es una ley que protege la salud mental y el bienestar de los colombianos en el entorno laboral. Esa ley luego entonces más adelante, ahorita reciente, en el 2022, nos genera también una resolución, que es la 2764, que entonces ya dice, bueno, tenemos que proteger la salud mental en el entorno laboral, pero yo lo primero que tengo que hacer para poder proteger esa salud mental es identificar cuáles son los riesgos presentes, ¿cierto? O sea, qué riesgos o qué situaciones pueden generar mi afectación. Y cuando yo hablo de esos riesgos que ya están allí presentes, los puedo medir, lo que tú estabas diciendo ahorita, los debo monitorear, los debo de hacer seguimiento y debo generar unas acciones para intervenir. Y ahí entonces nos crea la batería de aplicación precisamente para identificación de esos riesgos psicosociales. Entonces, no solamente porque la salud mental pues sea un derecho fundamental para los seres humanos en cualquier espacio del mundo, sino que también ya a nivel normativo en nuestro país hay una base que nos dice, venga, es que no es un asunto de voluntariedad o de deseo, es un asunto también de obligatoriedad. Y para el Estado colombiano es una prioridad la salud mental y el bienestar de los empleados y de los actores en el entorno laboral. Además de que tenemos por ordenanza, tenemos la ordenanza 041, que es la ordenanza departamental de la política pública de salud mental, y también nos habla de la promoción y la prevención de la salud mental en todos los entornos. Y el entorno laboral, pues bien sea, es un entorno que también hay que promover el cuidado de la salud. Totalmente. Y ya ese es más contextualizado porque es precisamente con las características de nuestro departamento que se levanta dicha normatividad, o sea, muy acorde a lo propio de Antioquia, a lo propio de nuestra gobernación también y de nuestros departamentos, nuestros municipios. Bueno,
Hablemos un poco sobre esos factores protectores y esos factores de riesgo en el entorno laboral. Bueno, empecemos por los de riesgo, ya que veníamos con la batería. Es muy bello porque también cuando se levanta la resolución 4886, que ya veníamos conversándola, se hace pues como un análisis, ¿cierto? Un diagnóstico inicial para mirar, venga, cómo está la salud mental de los colombianos. Y allí esta resolución nos regala una conclusión importantísima, y es que uno de los aspectos, digamos, negativos o que puede generar mayor afectación en la salud mental del ser humano entra a ser precisamente ciertas situaciones desde las condiciones laborales. Y allí nos habla de que hay unos elementos de riesgo como lo son, por ejemplo, la inestabilidad laboral, la no continuidad de los contratos, la no garantía, digamos, de ciertas condiciones también. Sabemos que en nuestro país, pues también desde las formas de contratación, hay diversas formas de contratación, pero hay unas que brindan mayor garantía y mayor estabilidad en el tiempo al empleado que otras. Entonces, esas dinámicas, precisamente esas condiciones laborales, sí o sí empiezan a tener unas afectaciones a nivel de la salud mental. Entonces, no tener una garantía, una estabilidad laboral es un factor de riesgo clave o central allí. ¿Qué otros factores de riesgo pueden haber en el entorno laboral? Cuando no hay una distribución equitativa, cuando no hay una distribución, digamos, un poco más ecuánime, más acorde de las responsabilidades, las metas, los logros, las funciones. Cuando entonces Birley y yo estamos en el mismo cargo, pero entonces Birley tiene que trabajar 24/7 para poder cumplir ciertas responsabilidades, y yo, por el contrario, en 3 horas de jornada laboral ya cumplí con lo mío. Ese desnivel en la distribución de tareas, en la distribución de responsabilidades, también se convierte en un factor de riesgo, porque a la larga termina siendo esa sobrecarga laboral la que va a brindar o generar otras afectaciones. También a nivel de la cultura laboral, nosotros desde una mirada, digamos desde la psicología, desde una mirada organizacional, siempre hablamos de dos aspectos claves: la cultura laboral y el clima laboral, ¿cierto? Entonces, cultura como esas bases, esas normas, digamos, esos elementos claves que dan, digamos, identidad a una organización y a una forma de trabajar. Y clima como eso que emerge en lo relacional, en el ambiente. entorno, el ambiente, exactamente. Entonces, cuando hablamos del clima laboral, el clima laboral puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. Y ahí será clave, será fundamental que los líderes de procesos, que digamos los tomadores de decisiones, las personas que están al mando de cualquier entidad, de cualquier organización, presten especial atención a ese clima y garanticen con sus compañeros de gestión humana, de seguridad y salud en el trabajo, también encuentros donde ese clima laboral pueda ser fortalecido, donde podamos dar lugar a la expresión de nuestro sentir, donde podamos dar lugar a nuestras emociones, donde podamos también tener espacios de catarsis sobre los retos, barreras, brechas que se van presentando en nuestro día a día laboral. Cuando eso no se hace, empiezan también a generarse conflictos internos a nivel relacional, a nivel, digamos, individual, que van a afectarme sí o sí ese clima laboral, y que a la larga van a hacer que ese clima laboral sea sumamente denso, sea pesado, que sea un espacio donde yo no quiero estar, que sea un lugar donde yo no quiero ir a trabajar, porque peleo con todos todo el tiempo, porque tenemos conflictos todo el tiempo, porque no llegamos a puntos de acuerdo, porque no logramos construir en conjunto. Entonces también el clima allí será clave, porque puede ser de riesgo, o si lo enfocamos puede ser también protector, ¿cierto? Sería como un elemento allí central. Angie, para complementar un poquito ese tema de un factor de riesgo, también son las condiciones con relación a la infraestructura, ¿cierto? Y con relación a los elementos que requiero para el desarrollo de mi trabajo, ¿cierto? Buena, digamos, energía, ¿cierto? Una buena luz, una buena iluminación, los elementos, por ejemplo, que competen, por ejemplo, al escritorio, a la oficina, las condiciones que se puedan tener, que no vaya a influir, digamos, para el desarrollo, pues, de, por ejemplo, de un mal ambiente o un mal desarrollo para mi labor, ¿cierto? Porque esas condiciones también influyen a que yo voy a trabajar
en una oficina todo el día, ¿cierto? Voy a estar la mayor parte de mi tiempo. Pero si yo no tengo buenas condiciones laborales, eso me puede generar que yo no vaya a desempeñar una buena labor, que yo le vaya a coger de pronto pereza a hacer alguna gestión, ¿cierto? Dentro del entorno. Además, lo que decías ahorita, por ejemplo, también de ese cuidado de la salud mental, del compartir con los compañeros, del ambiente o las relaciones laborales con los compañeros, poder sacar como ese espaciecito también para que ya vayamos hablando un poquito de los factores protectores, ese espacio de compartir un ratico o de conversar un ratico con la otra persona. Desde bienestar también generar esas estrategias de realizar unas pausas activas, estiramientos, incluso conversatorios, espacios de dinamismo, de poder sacar un espacecito para hacer algo creativo. Totalmente, y que va en línea con lo que hablábamos ahorita, pues si la mayor parte de nuestra vida transcurre en este entorno, entonces también tengamos garantías para que generen bienestar, ¿cierto? Porque si solamente el objetivo de estar en el entorno laboral va a ser cumplir con unos productos, cumplir con unas metas, producir ciertos elementos o digamos, sí, ciertos elementos en pro de los objetivos o la labor que presenta la misma empresa, pues entonces vamos a dejar de lado lo humano, vamos a descuidar el bienestar integral de ese otro ser y no vamos a posibilitar realmente que haya vida con bienestar. Entonces, cuando tú hablas de generar estos espacios de diálogo, estos espacios donde podamos también hacer un pare, un alto, es venga, sí, hay que lograr unas metas, unos objetivos, pero también a la larga, si yo estoy tranquilo, en calma, si me siento cómodo en ese entorno, pues lograr esas metas, objetivos, esos productos va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más fluido para mí. Pero si por el contrario yo estoy, aparte de prestando atención a mi meta, a mis objetivos, a mis tareas del día de hoy, estoy desgastando un poco de energía acá porque acabo de tener un conflicto con mi compañero, adicional a eso estoy también dando energía y atención por acá a otro asunto que tuve conflictivo con mi jefe. O sea, estos otros elementos empiezan a tener afectación también directa en mi producto, en mi meta o en mi tarea, porque no voy a tener la misma energía vital, no voy a tener la misma atención, no voy a tener la misma disposición, incluso motivación para poder dar cumplimiento a ello y se va a volver en un espacio bastante tedioso si no se cuida. Incluso el poco reconocimiento También. del trabajo, Total. del valor al trabajo. El poco reconocimiento, la poca motivación que se le da al mismo empleado también puede influir como factor de riesgo en la salud mental. Las jornadas extensas. Entonces ahí es importante, ahorita Virley nos hablaba de unas pausas activas, hay que sacar tiempo para todo y el objetivo central para el que queremos sacar tiempo es para el cuidado de nuestro bienestar y de nuestra salud. Máxime en Colombia, cuando siguen siendo jornadas, digamos, laborales siempre extensas. Hay otros países europeos que tienen, digamos, jornadas laborales más cortas y que han entendido que no se trata de que es una cantidad de tiempo en el entorno laboral, que es un poco tiempo pero muy optimizado y que yo doy reconocimiento a la labor del otro, yo doy unos incentivos también en tiempo, o sea, le brindo tiempo de calidad para poder hacer deporte, para poder compartir con su familia, para poder estudiar, para poder buscar otras acciones que le generen bienestar. Y eso cómo se resignifica en el trabajo de mi empleado, que ese poquito tiempo que está allí es enfocado única y específicamente para cumplir las metas, logros o productos o tareas que se requieren y a la larga se genera mayor productividad. En cambio, cuando toda la jornada consume la vida de mi trabajador, cuando no hay unos límites claros también de descanso, de pausas, de venga, enfoquémonos en su bienestar, pues a la larga el otro tampoco va a tener la energía vital, tampoco va a tener la capacidad o las herramientas para poder cumplir con esos productos, porque sí, es mayor tiempo, pero de menor optimización y calidad, precisamente por el agotamiento, por el desgaste mental, físico y emocional que se va generando, pues como en esas dinámicas laborales. Bueno, con relación a esto, entonces, ¿qué afectaciones tenemos? ¿Qué afectaciones tenemos a la salud mental debido a esta situación, perdón, a este entorno laboral? Cuando un entorno laboral no es protector,
cuando tiene más elementos de riesgo que de protección, ¿cierto? Cuando hay acoso laboral, cuando hay sobrecarga laboral, cuando hay jornadas extensas, cuando no hay estabilidad laboral, cuando el clima laboral es denso. Y hay más bien pocos factores protectores como los que ya nombrábamos, esa valía del trabajo, ese reconocimiento, esos incentivos, esas pausas activas, esos espacios de bienestar, pues a la larga van generando unas implicaciones directas en ese otro ser humano que está allí inmerso. Tenemos varios tipos de afectaciones. Una afectación es que, precisamente como lo hablaba al principio, lo que pasa en mi entorno laboral empieza a generar conflicto en mis otros espacios y entornos de vida. Entonces, yo estoy cansado, estoy rendido, estoy desgastado a nivel emocional y llego a casa y todo ese malestar está puesto allí. Entonces ya no solamente tengo estas situaciones de riesgo en mi entorno laboral, sino que lo que llevo de acá para ese entorno familiar también genera conflicto allá y empieza a generar fracturas en lo relacional con esos otros seres que también deberían ser protectores para mi vida. Pero es tanta la carga que se converge aquí en lo laboral que también empieza a permearme lo familiar, también empieza a permearme lo comunitario, porque entonces voy en el metro, voy en el transporte público hacia mi casa y quiero acabar con todo el que se me acerque y no soporto ni que me toquen, ni que me hablen, ni que me miren, porque también a la larga ese desgaste profundo que genera ese entorno laboral que no está siendo protector me pone irritable, ¿cierto? Genera que esté reactivo, que esté dispuesto como a confrontar al otro, porque en algún lugar tengo que poner ese malestar. Y cuando el entorno laboral no es protector, pues ese malestar no puede ponerse allí, ni siquiera se puede nombrar, ni siquiera se puede dar lugar a la inconformidad, porque entonces no hay espacios seguros para ello. Entonces, ¿yo a dónde llevo ese malestar? A donde me permitan ponerlo. Y si me permitieron ponerlo en el metro, porque un señor me gritó, pues entonces ahí nos gritamos todos y que sea lo que tenga que ser, porque ahí fue el espacio necesario para desahogar. Entonces, esa es una primera afectación, que lo que emerge en lo laboral, cuando yo no lo puedo gestionar allí, empieza a permear mis otros entornos y encuentros de vida. Tenemos otro tipo de afectaciones, ya entonces desde lo individual, no tanto desde lo colectivo, y es, venga, frente a su salud mental, que empieza a emerger y que empieza a ocurrir. Y cuando hay más factores de riesgo que protectores, pues a la larga ya no hablo de un estado de bienestar, sino que empiezo a tener un estado también de enfermedad más asociado a la patología. Y ahí podemos tener diagnósticos incluso de estrés, que ya está catalogado, ¿cierto? Como enfermedad, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Recuerdo mucho que dialogando con una de nuestras líderes, ella decía, yo no quiero que al terminar la jornada, que al terminar este año, que al hacer cierre, mis funcionarios tengan crisis de ansiedad y ataques de pánico. No lo vale. Y tiene toda la razón y tiene todo, digamos, la claridad al hacernos esta devolución. ¿Por qué no lo vale? Porque aquí la prioridad es el cuidado del alma y el cuidado de la salud mental. Y no logramos haciendo nada. Si yo tengo que incapacitarme a la larga 2, 3 meses en medio de una crisis de ansiedad o tengo que hospitalizarme por una crisis depresiva, pues a la larga mira todo lo que también se deja de hacer en ese tiempo. Entonces, la prioridad siempre debe ser el bienestar. Lo hablábamos ahorita, hay unas cargas entonces de enfermedad alta, sobre todo en ciertas carreras y profesiones, cuando tenemos contacto con lo humano, pues somos más vulnerables a que estas afectaciones en nuestra salud mental se den. Nosotros hablamos mucho frente al comportamiento suicida, por ejemplo, frente al deseo de morir, que cuando miramos las profesiones de las personas que han intentado suicidarse o que se han suicidado, casi siempre, digamos, los primeros que emergen allí son los médicos, los profesores y los psicólogos, o sea, las carreras más humanas que también tienen que ver con la vulnerabilidad del otro. Entonces, si yo atiendo la vulnerabilidad todo el tiempo y aquí en mi entorno laboral no tengo un espacio de cuidado al cuidador, un espacio de apoyo al apoyo, un espacio que me permita contrarrestar estos procesos tan dolorosos y complejos que acompaño, pues a la larga yo me termino quedando con todo ello y a la larga también se termina reflejando en mis procesos de vida. Entonces serían como esas dos principales afectaciones, que empieza a permear mis otros entornos relacionales y que también puede generar incluso enfermedad mental como depresión, ansiedad, estrés también ya categorizada como tal. Bueno, entonces como para ir concluyendo un poco, estas acciones tenemos entonces como factor de riesgos el ambiente laboral, ¿cierto? El ambiente laboral, no realizar esas pausas activas, que si lo podemos organizar, entonces sería un factor protector, ¿cierto? Tener una
buen ambiente laboral y realizar esas pausas activas generarían pues factores protectores, además de la relación pues con a nivel pues jerárquico, bien sea El líder, el sí, coordinador. exacto. A nivel jerárquico, bien sea horizontal o vertical, entonces buenas relaciones, el valor hacia el trabajo, El ¿cierto? El reconocimiento. reconocimiento. ¿Qué más se me escapa? Creo que ahí podemos ir concretando como esas ideas centrales. También nos preguntan, aquí pues interactuando con las otras personas que nos escuchan y que nos acompañan en el espacio, ¿qué pueden decirnos del burnout o síndrome del trabajador quemado? Y creo que conecta con lo que venimos hablando desde esas afectaciones. El burnout se conoce precisamente como el síndrome del trabajador quemado o del cuidador quemado o de esa persona que se quema en su labor. Cuando hablamos de que se quema, pues de una forma simbólica nos referimos a que empiezan a haber unas situaciones bastante complejas de afectación a su salud mental, como desgaste emocional, pérdida del sentido de vida, incluso del interés y del deseo de vivir. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa otra labor, esa acción, bien sea de cuidado o bien sea de mi entorno laboral, absorbe tanto de mí, absorbe tanto de lo que soy, que yo empiezo a desconectarme de lo que es protector en mi vida. Y claro, desde la pasión y desde el deseo yo quiero entregarlo todo en mi acción, todo en mi rol en mi rol de cuidador, en mi rol laboral, pero a la larga termino descuidándome en ese cuidar del otro, en ese acompañar al otro, en ese cumplir con mi trabajo, con mi meta, con mi objetivo, termino descuidando mi salud. Empiezo, perdón, a generar ciertas acciones, por ejemplo, como no alimentarme bien, ni siquiera pararme para ir al baño cuando lo requiero, empiezo a descuidar aspectos o actividades que me contrarrestaban, como el deporte, como la cultura, el compartir con mi familia. Entonces, cuando yo empiezo a descuidar todo eso que es protector para mi vida, porque mi único centro o toda mi atención está puesta en cumplir mi tarea o mi rol laboral o mi rol de cuidador, pues a la larga también empiezo a deteriorarme porque no tengo que contrarrestar, no tengo que proteger, no tengo que, digamos, elementos que me ayuden a cuidar de mi salud. Entonces, el burnout se evalúa, incluso hay unas herramientas, hay unos test que nos permiten ver qué nivel de burnout tienes, ¿cierto? Si realmente si ya estás pasando un proceso de sentirte quemado, el desgaste emocional es tan alto que ya podemos considerar que tienes burnout. Y las principales señales de alerta, compañeros que nos escuchan y que están atentos allí frente al burnout son, por ejemplo, la irritabilidad constante, que tú recibas de la afuera todo como un ataque, como un juicio, como un señalamiento, que sientas que en el espacio laboral todo el tiempo te están atacando y que hasta la más pequeña evolución, hasta el más pequeño comentario frente a lo que haces, frente a lo que generas, es recibido como un juicio, como un ataque. ¿Qué otras, por ejemplo, señales de alerta tenemos frente al burnout? La pérdida de interés sobre esa tarea que nos gustaba tanto, que nos motivaba, sobre esas otras actividades que solíamos disfrutar. También, ¿qué otras señales tenemos? El cansancio y el agotamiento extremo, que no tengas ya la misma motivación para levantarte, para responder al día a día, que cada vez se te haga más tedioso poder cumplir con tus funciones, que incluso quisieras también quedarte todo el tiempo en casa solo descansando y estando en quietud, porque es que cuando hablamos del síndrome del cuidador quemado o del trabajador quemado, es porque te excediste en actividad, te excediste en trabajo, se te fue la mano, te descuidaste completamente por cumplir esa función. Y el cuerpo, la mente, el alma, lo que te va a pedir todo el tiempo es pare, descanse, deme un respirito. Entonces, por eso la necesidad de estar en quietud, el deseo de no hacer nada más, el deseo de no seguir respondiendo a la labor, incluso cuando hablamos, por ejemplo, del cuidador quemado, termina generando acciones de agresividad y violencia sobre esa misma persona que cuida, porque es tanto el desgaste, la frustración, como el desinterés, la angustia que emerge allí, que se deposita en ese ser cuidado, o se deposita en ese compañero con el que trabajo, o se deposita en ese jefe que ya no me lo soporté más y entonces terminé fue gritando. Ese desborde emocional, ese no poder gestionar esas emociones, esa irritabilidad, ese deterioro, ese cansancio, ese agotamiento constante, nos puede indicar que probablemente puedas tener síndrome de burnout o síndrome de trabajador cuidado. Ahí las recomendaciones son claras. Buscar ayuda profesional, levantar la mano y decir, venga, ya no me alcanzó para más solo, yo necesito ayuda.
también levantar la mano en el entorno laboral y decir, necesito que equilibremos un poco estas cargas y funciones, permitirnos decir que no nos da para cumplirla, o sea, que estamos tan desgastados, tan desbordados que no vamos a alcanzar a darle cumplimiento, que también creo que eso sería fundamental en el entorno laboral, permitirnos la vulnerabilidad, porque todo el tiempo somos sí, señor, yo puedo, yo lo hago, yo respondo, y cuando se nos sale de las manos ni siquiera logramos identificarlo. Eso sería entonces buscar ayuda profesional, hacer un alto en el entorno laboral y descansar, o sea, que usted pueda desconectarse. Y descansar no es que usted salga del trabajo y se vaya para la casa. Si usted sale del trabajo y se va para la casa a seguir trabajando, a seguir respondiendo en estos aparaticos, a seguir pensando y pensando todo el tiempo en lo que dejó pendiente en el trabajo, a la larga no estás descansando, necesitas también una desconexión total. Bueno, con relación a eso, que ya nos hablaste un poco sobre el burnout, el síndrome del burnout, ¿cuáles son esas acciones que se pueden tener para el cuidado de la salud mental en el entorno laboral? Bueno, lo principal es, ya hemos nombrado pues como algunas, aquí queremos como centrarlas y concentrarlas, centrarlas y retomarlas, perdón, y también hacer algunas recomendaciones puntuales que ya cada uno desde el 1 al 1 puede ir haciendo. Entonces vamos como desde lo macro, o sea, qué acciones puede generar la empresa, los tomadores de decisiones, los de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, y luego entonces ya vamos a lo grupal, yo qué acciones genero con mi compañero para cuidarnos, y luego a lo individual, que sería entonces qué hago para mi bienestar. Entonces, desde eso grande, desde eso macro, en el entorno laboral, ya veníamos nombrando varias de ellas. Uno, es necesario que desde gestión humana, desde seguridad y salud en el trabajo, se sigan generando espacios donde se le dé lugar al sentir del otro, donde el otro pueda también poner allí de frente su emoción, lo que piensa, los retos, las barreras, lo que se está generando también en ese cumplir esa meta, ese logro o ese producto. Espacios como estos, donde podamos dialogar sobre la salud mental en el trabajo, donde podamos hablar sobre temas que son importantes para el bienestar de cada uno de los actores que estamos allí presentes. Dos, sería entonces también lograr identificar a tiempo esas señales de alerta que de pronto hemos ido nombrando, lograr identificar a tiempo esas dinámicas dentro de lo colectivo que puedan estar poniendo en riesgo al otro, o sea, lograr leer a tiempo esos factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, para poder también generar unas acciones oportunas que nos permitan mitigarlos, contrarrestarlos y que nos permitan pues como darles un manejo oportuno y adecuado antes de que lleguen a las afectaciones que nombrábamos. Para eso es necesario entonces, de forma colectiva, normalmente cada año se levanta pues la batería de riesgo psicosocial, entonces a los empleados se les llenan unos cuestionarios, unas preguntas que nos dan cuenta de qué factores están allí latentes y digamos en qué grado o en qué medida. Dos, ya en lo grupal, entonces que los líderes de procesos también estén haciendo lectura constante de sus funcionarios, de la dinámica que se emerge también allí, se teje con estos grupos, ¿cierto? De qué situaciones pueden estarnos generando malestar, agotamiento, desgaste, que esos líderes de procesos sean también formados y tengan las herramientas para poder identificar estas señales de alerta a tiempo y poder activar pues las rutas pertinentes. Y tres, ya en lo individual, que todo el tiempo estemos haciendo lectura constante de cómo nos sentimos en el entorno laboral. Venga, analice si cada vez para usted es más difícil ir a su puesto de trabajo, si cada vez para usted es más complejo ir a cumplir con su trabajo, si usted siente que en serio la vida se le está desgastando allí, si incluso ya empiezan a haber afectaciones en lo físico, que tú las nombrabas ahora, Virley, préstele atención a ello. Préstele atención a esas señales, no naturalice la enfermedad, no naturalice el riesgo, porque también desde frases culturales que nos pesan un poco, creemos que siempre tenemos que resistir, que siempre tenemos que aguantar, que si nombramos que estamos cansados, entonces eso nos quita peso, nos quita profesionalismo, ¿cierto? Entonces también es como darle lugar a esos elementos de riesgo que ya están muy presentes allí. Entonces, poder hacer una buena identificación de riesgo desde lo macro, desde los grupos o procesos y desde el proceso individual. Cuando se identifican estos riesgos, entonces la acción central será poder gestionarlos. Y cuando hablamos de gestionar esos riesgos o gestionar esas situaciones que están allí latentes, uno puede ser entonces derivar
a los profesionales, a los colegas o nosotros mismos pedir la activación de ruta en salud mental. Las ARL brindan acompañamiento psicosocial en los espacios también de gestión humana, en los espacios de seguridad y salud en el trabajo. Siempre hay profesionales dispuestos a escucharte, a poder también recibir como esa angustia y malestar, y si es necesario activar ruta a través de la EPS, ¿cierto? Que nuestras EPS nos brinden garantía de derechos en salud desde la atención psicológica y desde la atención incluso por psiquiatría. Y ojo, aquí una invitación importante, hay que reducir esas barreras o ese estigma que tenemos frente a la atención en salud mental, porque no nos quita ni nos pone, por el contrario nos genera mayor bienestar en nuestra vida, poder hablar con un psicólogo, con un psiquiatra, también con un líder espiritual, si para usted la espiritualidad es su eje central, o sea, buscar esa atención y esos espacios de ayuda. Entonces, buscar la atención en salud, y también necesitaríamos para gestionar esos riesgos, entonces generar otro tipo de acciones en el entorno laboral, espacios de ocio, espacios de deporte, espacios que también nos garanticen desde otras acciones calidad de vida y bienestar. Mencionabas ahora la zona de orientación laboral. Implementar la SOL. La zona de orientación laboral, digamos, es un dispositivo comunitario que lo primero que te pide hacer es conformar una red base, o sea, una red de personas de la comunidad laboral, o sea, que no solamente quienes toman decisiones o los directivos o los líderes de procesos, sino también los demás funcionarios que hacen parte desde todas las áreas y dimensiones. Se genera esa red central y desde esa red empezamos a gestionar acciones que permitan el bienestar del trabajo y del trabajador. Entonces allí en la SOL, en la zona de orientación laboral, se genera también un diagnóstico inicial similar a esa batería de riesgos psicosociales que hablábamos. Identificamos y leemos cómo está nuestro entorno, qué nos pone en riesgo, qué nos protege, qué necesitamos hacer, y ya se empiezan a desplegar otro montón de estrategias. Estrategias 1, acciones de información y educación y comunicación en salud, como esto que estamos haciendo acá. Conversatorios, streaming, capacitaciones que nos llenen de herramientas precisamente para cuidar la salud mental en el entorno laboral. Luego de esas acciones de información, educación y comunicación en salud, entonces hablábamos de la gestión de casos. La gestión de casos es lo que ya les nombraba, desde esa gestión de riesgo, ¿cierto? Identificar quién pueda estar en riesgo y buscar la ayuda de forma oportuna antes que ya se presente una enfermedad mental o mayor deterioro. Y fortalecimiento de redes, que el fortalecimiento de redes era lo que tú nombrabas ahorita, generar esos encuentros grupales, esos encuentros de bienestar, que incluso pueden ser desde acciones sencillas. Venga, nos vinimos todos para el 5º piso, este espacio tan maravilloso que tenemos aquí afuera, a compartir un algo, a compartir un almuerzo. Venga, todos los viernes sabíamos que a las 3 de la tarde nos íbamos a reunir ahorita para hacer un grupo de apoyo donde un profesional venga y nos permita poner en palabras lo que nos movió esa semana, lo que nos generó, lo que nos afectó, las angustias, lo que traemos también incluso desde afuera, desde el entorno familiar, desde el entorno comunitario, porque a la larga eso también hace parte de nuestro ser. Entonces, generar grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua en el mismo entorno laboral también nos permite fortalecer esas redes. Y poder gestionarlo, transitarlo, porque no solamente podría desarrollar una situación, no solamente podría desarrollar una situación o un trastorno mental, sino también la salud física. Total. Recordar pues que somos seres, somos personas integrales, ¿cierto? Que tenemos un bienestar integral y no solamente salud mental, sino también salud física. Total, y que las dos se correlacionan. Claro, la salud física lo menciono porque lo he podido evidenciar en muchas partes. Lo he podido evidenciar en muchas partes, y cuando no transitamos esas cargas, esas emociones, esas situaciones con relación a la salud mental, lo que hacemos es somatizarlo y ponerlo en nuestro cuerpo. Entonces ahí vienen los dolores, las enfermedades incluso crónicas. La dificultad para moverme, para estar, el insomnio también. El insomnio, exacto. O contrario a eso, la somnolencia. Entonces, como no he podido dormir bien, me la paso todo el día somnoliento, falta de apetito, falta de interés hacia la vida, recordar que
recordar que al no generar nosotros nuestros espacios también de salud mental, de promover la vida, de promover el cuidado con nosotros mismos, incluso espacios de lectura, de poder relajarnos, tomarse 5 minuticos, puede ser sentados en su puesto de trabajo, respirar, contar hasta 10, tomar respiraciones profundas. Total. Hay meditaciones guiadas. Se pueden recomendar meditaciones guiadas en su puesto de trabajo. Te das 5 minutos para poder hacer una pausa contigo misma y poderte sentir. Totalmente, que incluso esa sería como la última parte, entonces ya en ese proceso individual, cómo cuido mi salud mental en el entorno laboral. Lo principal será también poder hacer como una buena planeación de los días, de los procesos, ¿cierto? Cuando en la mente tenemos 100.000 tareas para hacer, no las vamos a poder hacer todas al tiempo, porque a la larga lo último que vas a hacer es zapotearlas todas, no terminar ninguna y generar con un desgaste emocional, y terminar con un desgaste emocional profundo, también incluso con crisis de ansiedad, de sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar los pendientes, con reacciones también incluso ya desde lo orgánico, entonces taquicardia, el temblor, como el desespero de que no logro concentrarme en una sola tarea a la vez porque las tengo a todas en mi cabeza. Entonces una recomendación inicial también desde lo individual sería poder hacer una buena planeación de la jornada. Ahí nos sirven mucho las listas de chequeo, que yo pueda escribir qué tengo pendiente cada día y pueda irle chuleando a medida que lo voy cumpliendo. Priorizar también tareas. Yo entiendo y comprendo que también por nuestras dinámicas laborales a veces hacemos la lista y al final del día terminamos cumpliendo otra lista que terminó siendo más prioritaria de la prioritaria que teníamos. Pero entonces allí es eso, es también poder lograr dar prioridad y entender que eso lo podemos solucionar una cosa a la vez, que si tengo todo allí presente solo me voy a abrumar, me voy a bloquear y no voy a poder dar respuesta a ello. Entonces esas listicas de chequeo son una herramienta fundamental para poder tener mayor orden y tener una mejor gestión de nuestras acciones. Lo segundo sería entonces las pausas activas. Yo sé que el término de pausa activa se nos volvió muy coloquial, ¿cierto? Se nos volvió también como paisaje y poco entendemos el sentido de ello. Pausa activa no es solo para que yo me pare y le dé movilidad a mi cuerpo. Pausa activa también es para que yo respire, para que yo pueda reconectar, para que yo pueda volver al centro, volver a equilibrarme y poder volver a centrar mi atención en lo que venía haciendo. Si yo estoy aquí generando una tarea, una labor y no logro y no me da, seguir embotado allí a la larga solo va a generar mayor frustración, mayor angustia, ¿cierto? Mayores situaciones de riesgo. Es bueno parar, respirar, salir, tomarme el tintico, aprovechar y conversar con mi compañera, que cada que hablo con ella me genera bienestar, y retornar al espacio y ahí sí volver a centrar toda mi atención allí. Las meditaciones son claves, son fundamentales. Ustedes en los diferentes recursos también digitales pueden encontrar podcasts, videos corticos, meditaciones de 3, 4 minuticos que a la larga lo único que permiten es, uno, que oxigenes tu cuerpo, porque siempre la meditación está acompañada de respiración consciente. 2, que puedas volver a centrar tu atención. Y 3, que se acalle un poco el ruido de todo lo que hay que hacer para que puedas como enfocarte. La respiración también es clave. Yo puedo respirar de forma consciente. Respirar no es solamente, ya respiré, no. Hay algunos ejercicios que incluso queremos recomendarles, pues 2, 3 de ellos, para que ustedes también puedan tenerlo allí presente en su proceso laboral como una herramienta clave. Entonces, dentro de esos ejercicios de respiración, te invito, Vigley, a que hagamos aquí 2, 3 para que nos puedan quedar como allí como herramienta. El principal sería entonces la respiración diafragmática, que a la larga nos permite centrar toda nuestra atención aquí en el diafragma, en esta parte, para poder entender que se llenen los pulmones completos de aire. Normalmente tenemos respiración en la parte superior del pulmón y ahí es donde incluso nos hiperventilamos porque el aire no logra circular de forma adecuada. Entonces, para hacer un ejercicio sencillito de respiración diafragmática, yo ubico mi mano derecha aquí en el diafragma, ubico mi mano izquierda en el pecho y trato de que a la hora de que el aire ingrese a mi cuerpo, también mi barriga, mi estomaguito se infle un poco y cuando vuelva a salir de mí el aire, pues nuevamente vuelva a su estado natural. Entonces, mientras vamos respirando, vamos contando mentalmente, si quieres lo hacemos y yo te voy contando. Sí. Entonces cerramos los ojos un ratico y tomamos aire respirando 1, 2, 3,
4 y botamos mientras contamos 1, 2, 3, 4. Podemos hacer varios ciclos cortos, ¿cierto? De respiración contando de 1 a 4, 4 tiempos para tomar, 4 tiempos para exhalar. Si yo quiero ampliarlo un poquito más, puedo tomar 4 tiempos de aire, esperar 4 tiempos sin botarlo y volver a botarlo en 4 tiempos, que ese ejercicio también lo llamamos la respiración en cuadro, porque es como si estuviéramos armando las paredes de un cuadrito. Entonces, 4 tiempos para respirar, 4 tiempos para sostener el aire, 4 tiempos para botar el aire y otros 4 tiempos para volver a empezar el ciclo completo. Son ejercicios muy sencillos. El básico es solo respira mientras 4 tiempos, lo botas mientras 4 tiempos. Un poquito más, digamos, complejo, pero a la larga beneficioso, el cuadradito. Entonces siempre piense 4 tiempos para tomar, 4 para botar, 4 para sostener, 4 para botar y otros 4 para volver a empezar. Otro tipo de respiración que nos permite estar como en calma, o que nos permite tener allí pues como un poco de tranquilidad y retornar la atención, es la respiración invertida, ¿cierto? La respiración de fosas nasales invertidas lo que nos invita, o el ejercicio lo que nos permite, es volver a centrar la atención, volver a centrarnos en el aquí y el ahora. ¿Cómo se hace este ejercicio de respiración? Tapamos una de nuestras fosas nasales, ubicamos aquí el otro dedito en la otra, pero esa la dejamos abierta, entonces tapamos la derecha, tomamos aire por la izquierda en 4 tiempos, tapamos las dos y aguantamos 4 tiempos, destapamos la derecha y botamos en 4 tiempos. Volvemos a tomar aire por la derecha que quedó destapada, tapamos las dos y aguantamos 4 tiempos, destapamos la izquierda y botamos aire en 4 tiempos. Y así, de forma invertida, hacer 5 o 6 repeticiones. No nos quita más de 5 minutos, pero nos permite volvernos a centrar, volver a estar allí. ¿Qué otro elemento nos posibilita, otro ejercicio, compañeros, cuidar de nuestra salud mental? Tener espacios también de ocio, de conversa, de disfrute con los compañeros de mi espacio, que no siempre nos reunamos para asuntos laborales, que también podamos tener encuentros para hablar del día, de la vida, para celebrar fechas importantes, reconocer el trabajo del otro. También desde eso macro que se pueden hacer desde los líderes del proceso, el reconocimiento y la valía del otro es fundamental. Es fundamental para su bienestar y para su calma y para su tranquilidad. Entonces también poder generar esos espacios de reconocimiento, esos espacios, digamos, donde el trabajo del otro tenga mayor mérito, donde el trabajo del otro tenga mayor importancia de forma pública, desde lo individual, también van a generar pues allí unos procesos de bienestar. Y ya por último sería brindar incentivos, no solo desde lo económico. Los procesos de incentivos en tiempo, en jornadas de calidad, que permitan que, por ejemplo, yo pueda compartir con mi familia en el entorno laboral también, que podamos tener otros espacios de ocio y de disfrute, a la larga tienen mayor impacto que solo el reconocimiento económico. Creo que esas serían pues como las acciones que tendríamos el día de hoy. Recordarles que desde el programa de Salud para el Alma estamos dispuestos todo el tiempo a acompañarles. Tenemos una línea de atención departamental a la cual ustedes pueden comunicarse precisamente para solicitar acompañamiento desde aquí, desde la gobernación, pero también desde cualquier lugar del departamento, no solamente desde Medellín. Entonces, a nivel del departamento, la línea de atención es 018-413-838. 018-413-838. Se puede llamar desde cualquier celular en Antioquia y la atención es 24 horas, 7 días a la semana. Ya en el Valle de Aburrá, si quieres comunicarte directamente desde un teléfono fijo, la línea es 540-7180. 540-7180 para el Valle de Aburrá, 018-413-838 para el resto del departamento. Allí también hay un equipo de profesionales dispuestos a escucharte, a acompañarte para dar gestión precisamente a eso que emerge en el entorno laboral. No sé, Dirley, si quieres regalar una última recomendación también a las personas que nos ven. No, Andy, la verdad, espero haya llegado pues la información, poder orientar pues también con relación a las herramientas en la salud mental en el entorno laboral. Y por último quería era como regalar una frasecita para que la pongan pues en práctica. Claro que Cuando sea necesario, ¿cierto? Entonces, hace una pausa cuando dudes.
Haz una pausa cuando te enojes. Haz una pausa cuando te canses. Haz una pausa cuando te estreses. Haz una pausa, respira profundo, agradezco y continúo. Qué bonito. Siempre permítase parar, que todo puede esperar, pero el cuidado de la vida, el cuidado de su salud mental no da espera. Les recordamos también que este videito queda en la cuenta de streaming de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud, para que lo compartan con otras personas que de pronto no nos hayan podido acompañar el día de hoy y sigamos unidos cuidando la salud mental en todos nuestros espacios.